Me llamo Elvira Campos y cumplí 69 años el día en que mi hija intentó destruir mi hogar. La gente suele decir que soy callada, un alma suave, como dicen, pero ser callada no significa ser débil. Hace casi 3 meses que vivo sola en una casita desgastada en la isla de Cozumel, con olor a sal marina y cera de limón. Las mañanas aquí son lentas, de esas que te dan tiempo para pensar. Esa tarde estaba terminando un pastel de limón, mi pequeña tradición desde que murió Esteban. Los cumpleaños ya no son para fiestas, solo para el consuelo sencillo de algo dulce. El teléfono sonó justo cuando vertía el glaseado. El sonido era claro, estridente, casi enojado. La pantalla mostró el nombre de Clara. Por un segundo sonreí pensando que tal vez por fin había recordado la fecha. Su voz llegó antes de que pudierais hablar. «Entré a tu antigua casa», gritó con la respiración agitada y salvaje. «Destruí todo para que tu cumpleaños fuera una pesadilla». La espátula se me resbaló de la mano y chocó contra la mesa. Miré el brillo del sol reflejado en el glaseado, tratando de entender lo que acababa de escuchar. «¿De qué estás hablando?», pregunté suavemente. «Rompí tus platos, tiré esos cuadros estúpidos, aventé tu ropa al patio. Volverás a cenizas, mamá, y tal vez entonces sabrás lo que se siente perderlo todo». La escuché jadear furiosa, casi histérica. Algo dentro de mí se quedó completamente quieto. Tal vez era incredulidad, tal vez solo cansancio. Cuando hablé, mi voz sonó como si fuera de alguien más tranquila, demasiado calmada para lo que cargaba. «Cariño», dije, «me mudé hace 3 meses». Hubo una pausa, un aliento largo y vacío en la línea. «¿Que vendí la casa? Ahora vive ahí el comandante Mateo Vargas de la policía de Mérida». Por un momento solo se oyó estática. Luego un sonido débil, ahogado, mitad jadeo, mitad sollozo. La línea se cortó. Afuera una gaviota chilló sobre el agua. El reloj marcaba el tiempo. Me quedé en mi cocina silenciosa, con el glaseado goteando lentamente por el borde del pastel. En la distancia tenue pero real, creí escuchar sirenas. Me lavé las manos y apagué la luz del horno. Mis rodillas temblaron mientras caminaba hacia la ventana, viendo cómo la marea chocaba contra la arena. Un cumpleaños, me recordé. El mío. Lo había imaginado tranquilo, el pastel, tal vez una llamada que no sonara como una confesión. En cambio, sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Como si después de años de fingir que no veía las grietas, todo se hubiera roto, al fin lo suficientemente fuerte, para que el mundo lo oyera. Me senté, doblé una servilleta y susurré para nadie en particular: «Feliz cumpleaños, Elvira». El glaseado de limón se había enfriado con un brillo perfecto para cuando las sirenas se detuvieron, y en el silencio pesado que siguió, supe que esto era solo el comienzo. El golpe en la puerta llegó justo después de la medianoche, 3 toques lentos y firmes que resonaron en el aire cargado de sal. Me quedé inmóvil con la taza de té a medio camino de mis labios. Nadie visitaba tan tarde en Cozumel. El viento sacudió la mosquitera del porche antes de que llegaras a la puerta. Un hombre uniformado estaba bajo la luz del porche, su expresión cuidadosa. La placa en su pecho brilló. «Sargento Ramírez, policía de Mérida». Su tono era calmado pero ensayado, del tipo que se usa para dar malas noticias con demasiada frecuencia. «Señora Campos». «Sí». Se movió con gotas de lluvia aún en sus botas. «Lamento despertarla, señora. Vengo por su hija Clara Solís». Mis manos se apretaron en el pomo de la puerta. «¿Está herida?» «No, señora. Está bajo custodia». Hubo un incidente esta noche en su antigua residencia, en la calle Hidalgo. Miró un cuaderno. «Esa propiedad ahora pertenece al comandante Mateo Vargas». «¿Correcto?», asentí con el sonido de mi corazón llenando el espacio entre nosotros. «La acusan de vandalismo y allanamiento. Los daños son considerables. El comandante Vargas no presentará cargos adicionales por ahora, pero...» Pidió que la notificáramos. Una ráfaga de viento trajo el leve olor a algas y tierra húmeda.
Le agradecí aunque apenas escuché mi propia voz. Cuando las luces del patrullero desaparecieron por el camino, me quedé sola en el porche escuchando el océano y mi pulso fundirse en un sonido largo y vertiginoso. No lloré, en cambio sentí algo más extraño alivio frágil, pero innegable, del tipo que te avergüenza respirar. Después de años caminando sobre cáscaras de huevo, con los cambios de humor de mi hija, su voz al fin había roto la coraza que construyó para ambas. Adentro me senté a la mesa, el pastel de limón intacto bajo su cúpula de cristal. Las palabras del radio de la policía resonaban en mi cabeza su antigua residencia. Comandante Vargas. Vandalismo. Mi vida anterior reducidas a evidencia. La última vez que vi esa casa estaba llena de cajas y luz solar. Me fui en silencio una mañana antes del amanecer con una sola maleta y la escritura doblada en mi bolso. No le dije a nadie, ni siquiera a Clara. La agente inmobiliaria manejó la venta discretamente, enviando documentos a mi apartado postal en la isla. Para cuando Clara se dio cuenta de que mi teléfono estaba desconectado, la casa tenía un nuevo dueño y una capa fresca de pintura. Dejarla fue lo más difícil que he hecho y lo único que me salvó de perderme por completo. Caminé hacia la ventana y vi cómo las nubes de tormenta se dispersaban sobre el mar. En algún lugar tierra adentro, bajo esas mismas nubes, mi hija estaba en una celda. Imaginé su cabello antes castaño suave, ahora probablemente enredado y húmedo por la lluvia. Intenté recordar la última vez que lo toqué sin miedo a empezar una pelea. Cuando el teléfono sonó de nuevo cerca del amanecer, no era ella. Era Alma, mi hermana menor desde San Cristóbal de las Casas. Había visto la noticia en línea: vandalismo en la casa de un comandante de policía sospechosa. Asegura que la propiedad pertenece a su madre. Elvira. ¿Qué pasó?, preguntó con la voz tensa por la incredulidad. Le conté solo lo que pude soportar. Clara cometió un error. Pensó que me estaba lastimando. ¿Y lo logró? Miré el pastel en la mesa, su glaseado endurecido durante la noche, una cáscara pálida que ya no era suave bajo el tenedor. No como ella quería, dije. Después de colgar abrí la puerta trasera y dejé que el aire de la mañana llenara la casa. La marea subía. Por primera vez en años no me sentía atrapada en mi propia vida, solo incierta de lo que vendría después. La tormenta había pasado, pero su sonido seguía en mi pecho silencioso e infinito. 8 años antes de esa noche de la llamada, el mundo se detuvo para mí. La muerte de Esteban llegó en silencio, sin drama ni tormenta. Solo el lento apagarse de un hombre que alguna vez llenaba cada cuarto con su presencia. Después del funeral, me quedé semanas dentro de nuestra casa en la calle Hidalgo, pasando de silla en silla, como un fantasma que intentaba recordar cómo respirar. Clara fue quien vino a sacarme. Al principio su preocupación parecía mi salvación. Traía sopa en frascos de vidrio, organizaba el correo que no podía enfrentar, incluso configuró mi teléfono nuevo, en modo fácil, para, según ella, no perderme entre los botones. «Mamá, no puedes vivir así», dijo una tarde con la luz del sol, atrapada en sus pulseras mientras abría las cortinas de par en par. Papá manejaba todas las finanzas. No deberías preocuparte por eso ahora. Su tono era gentil, y yo estaba demasiado cansada para discutir. Así que cuando sugirió agregar su nombre a mi cuenta bancaria, solo para ayudar con las cuentas, acepté. Parecía inofensivo, incluso reconfortante, como pasarle las llaves a alguien mientras te sientas en el asiento del copiloto por un rato. Los primeros meses de verdad ayudó. Pagaba los servicios a tiempo, llevaba el control de mis renovaciones de seguros, incluso negoció un plan telefónico más barato. Cada viernes traía comida del mercado cerca de la plaza, y por un tiempo pensé que el duelo podría suavizarse en rutina. Entonces, las cosas comenzaron a cambiar. Un sábado compré un juego de acuarelas en una tienda de artesanías en el centro. Esa noche Clara frunció el ceño al ver el recibo en la mesa. «Mamá»,
¿400 pesos por pintura? ¿No crees que es mucho cuando apenas usas lo que ya tienes? Me reí quitándole importancia. Es un pasatiempo, no un vicio. Ella sonrió, pero sus ojos se mantuvieron afilados. Solo digo que hay que tener cuidado ahora. Tus ingresos son limitados. Solo trato de ayudar. Una semana después me mandó un mensaje preguntando por qué había retirado efectivo del cajero. Miré el mensaje sin saber cómo lo sabía. Mi estómago se heló cuando entendí que tenía acceso en línea a cada transacción. Aún así me dije que era amor. Amor disfrazado de preocupación tal vez, pero amor al fin. Para cuando sus visitas se convirtieron en inspecciones revisando cajones, ordenando montones de correo, recordándome qué caridades evitar, empecé a temer gastar mi propio dinero. Guardaba los tickets en mi cartera para poder probar cuánto costaban las cosas si me preguntaba. Una noche mientras comíamos sobras de sopa, mencionó una idea. Mamá, podría ser buena idea que me dieras un poder notarial por si algo pasa. Sabes lo olvidadiza que puede ser últimamente. Su voz era casual, pero algo en mí se erizó. ¿Olvidadiza? Encogió los hombros tomando otra cucharada. No es malo. Has pasado por mucho. Es normal. La palabra normal sonó como una advertencia. Después de que se fue, caminé por cada cuarto de la casa tocando los muebles que Esteban y yo elegimos juntos. Sentí el peso de cada cosa que ahora debía ser justificada. La colcha que compré en el mercado. La lámpara que reparé en vez de reemplazar. Incluso los pequeños ahorros guardados en una lata de flores detrás del frasco de harina. Por primera vez, me pregunté cómo se vería mi hogar si alguien más decidía qué partes de mi vida aún valían la pena conservar. Cuando Clara llamó a la mañana siguiente, casi no contesto, pero la costumbre ganó. Su voz era brillante, ensayada. «Mamá, pasaré luego para revisar tus estados de cuenta. ¿Vale?» Dije que sí, porque decir no habría sido empezar una guerra para la que no estaba lista. Esa fue la primera vez que noté el eco sutil del control envuelto en amabilidad, el sonido de una puerta cerrándose tan silenciosamente que no me di cuenta de que ya estaba del lado equivocado. Sebastián Solís siempre entraba a un cuarto como vendedor que ya sabía que comprarías lo que ofrecía. Era apuesto de una manera calculada, camisas planchadas, mandíbula limpia, ojos que sonreían medio segundo antes que su boca. Nunca me cayó mal, pero tampoco confié del todo en el brillo que lo seguía. Tras la muerte de Esteban, Clara y Sebastián comenzaron a visitar cada domingo. Traían comida para llevar, ayudaban con reparaciones y se sentaban en mi mesa como una pareja joven ensayando la adultez. La rutina se convirtió en una especie de consuelo, hasta la tarde en que Sebastián dejó una carpeta gruesa junto a mi taza de té. Elvira empezó con tono gentil. «Hemos estado pensando en cómo hacer que tus ahorros trabajen para ti». Miré a Clara, que sonreía demasiado. «Mis ahorros están bien donde están». «Claro», dijo rápido, «pero con las tasas de interés tan bajas, ese dinero del seguro de Esteban, ¿cuánto era? ¿2.500.000 pesos? Está ahí parado perdiendo valor. Hablé con un socio sobre expandir mi negocio de autopartes. Es una inversión sólida, mínimo riesgo, y duplicarías tus ganancias en un año». La carpeta estaba llena de gráficos y confianza, pero pocos números. No respondí. Clara extendió la mano sobre la mesa, cubriendo la mía con sus uñas perfectamente arregladas. «Mamá, Sebastián lo hace por nosotras, por ti. Siempre has dicho que querías que la familia estuviera unida. Esto es una forma de construir algo juntos. No quiero mezclar familia y negocios», dije en voz baja. Su sonrisa vaciló. «Eso es justo lo que decía papá», respondió con voz suave pero afilada en los bordes. «Y mira cómo te dejó sola con miedo a tomar decisiones. Solo trato de ayudarte antes de que cometas otro error». Las palabras dolieron. Me dije que no las decía con crueldad, solo torpemente. El duelo nos había cambiado a todos. Tal vez esta era su forma de mantenerse cerca.
Pedí tiempo para pensarlo. Durante una semana dormí mal, despertando con recuerdos a medio formar de la voz de Esteban, firme práctica recordándome leer cada línea antes de firmar nada. Cuando al fin acepté transferir una parte de los fondos, solo 500.000 pesos para empezar, Clara pareció aliviada, casi triunfante. Sebastián sirvió champán esa noche, su gratitud ensayada pero encantadora. Ya verás, Elvira. Esto es el comienzo de algo bueno. Por un tiempo lo parecía. Sebastián me enviaba actualizaciones pulcras, correos llenos de optimismo. Clara hablaba de expansión, equipo nuevo, vacaciones futuras que tomaríamos cuando llegaran los dividendos. Quise creerles. Quise creer que éramos una familia construyendo algo otra vez. Entonces las cosas comenzaron a deshacerse. Los estados de cuenta mostraban retiros etiquetados como costos operativos mucho mayores de lo esperado. Las llamadas al supuesto proveedor no tenían respuesta. Cuando le pedí detalles a Sebastián, me esquivó con una sonrisa. Solo flujo de efectivo temporal, Elvira. Pasa todo el tiempo en los negocios. Clara notó mi duda y se puso a la defensiva. No confías en nosotros, ¿verdad? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Intenté explicar que no era cuestión de confianza, sino de claridad. Pero ella ya había cruzado los brazos con ojos fríos. Si papá estuviera aquí, estaría avergonzado de que pienses que te robamos. Esa noche me senté en mi escritorio y abrí el viejo cuaderno de Esteban. Su letra llenaba las páginas clara y segura. Tracé una entrada con la yema del dedo. La transparencia construye paz. Entre el duelo y el miedo había confundido control con cuidado, amor con obediencia. A la mañana siguiente encontré la carpeta que Sebastián dejó en mi estante. El nombre de la empresa impreso en la portada: Solís e Hijos Expansión Automotriz S.A. De pronto sintió como una profecía que no estaba destinada casi a entender. Las páginas olían levemente a tinta y mentiras. Y mientras estaba en mi sala rodeada por el zumbido silencioso de electrodomésticos comprados décadas atrás, me di cuenta de que había entregado mi futuro a personas que creían que mi vida ya les pertenecía. La primavera después de la inversión de Sebastián fue cuando mi jardín empezó a morir. Sucedió lentamente, como la distancia que se cuela entre personas que antes hablaban sin necesidad de palabras. Un día el romero se volvió frágil. Luego la menta se tornó amarilla en los bordes, su aroma diluyéndose en algo agrio. Los regaba, los alimentaba, incluso susurraba pequeñas disculpas al suelo. Pero las raíces ya se habían rendido. Clara me dijo que no gastara energía. «Mamá, esas plantas son un fastidio», dijo desplazándose por su teléfono, mientras yo me arrodillaba entre las hojas marchitas. «Deberías dejarlas ir. Son solo hierbas, no familia». Tenía razón sobre las hierbas, pero no sobre lo que representaban. No era solo el jardín lo que se desvanecía. Mis amigas dejaron de llamar, aunque no por decisión propia. Clara tenía una forma de manejar mi tiempo sin preguntar. «No necesitas almorzar con ese grupo cada jueves», dijo una vez, recogiendo mi calendario del refrigerador. «Te usan por tus historias, mamá. Por tu dinero. ¿No lo ves?» No lo veía. Había conocido a esas mujeres por 30 años, voluntarias de la iglesia, maestras jubiladas, viudas, que entendían el silencio extraño que llega tras décadas de ruido. Pero sus palabras trabajaban como termitas carcomiendo mi certeza. Cuando cancelé el siguiente almuerzo, sentí algo pesado asentarse en mi pecho. Nadie discutió. Solo dejaron de invitarme. Después de eso, mis días se hicieron más pequeños. Las mañanas llenas de tareas que no necesitaban hacerse. Las tardes ocupadas reordenando los mismos libros, limpiando cajones ya limpios. Me sorprendía contando las horas hasta que Clara llamara, temiendo y necesitando el sonido de su voz. A veces manejaba hasta la Plaza de la Independencia, solo para ver a extraños hablar. La risa sonaba distinta al aire libre. No pedía permiso. En casa la supervisión de Clara se volvió invisible pero constante. Enviaba recordatorios sobre cuentas, comentaba sobre mis recibos de compras
Incluso seguía el rastro de mis recargas de medicamentos. Solo me aseguro de que estés bien, decía con tono pulido, paciente. Asentía temiendo parecer desagradecida. Un domingo encontró una carta de mi amiga Lorena junto al pan. ¿Todavía hablas con ella?, preguntó agitando el sobre como evidencia. Me mandó una receta, dije. Clara suspiró. Mamá, esa mujer chismea sobre ti. Le dijo a todos en la iglesia que eres rica y ingenua. No necesitas gente así. Sus palabras dejaron astillas. Esa noche tiré la carta aunque la leí 2 veces antes de que pasara el camión de la basura. Esa noche no pude dormir. Me levanté, encontré un sobre pequeño y guardé 500 pesos dentro. Luego otro con 200. Los escondí bajo el forro del viejo cofre de herramientas de Esteban. No era por el dinero. Era por recordar que algo en esta casa aún me pertenecía. En los meses siguientes seguí agregando billetes pequeños cada uno, doblado con fuerza y secreto. Mi rebeldía olía levemente a papel y polvo. Me decía que era precaución, no desafío, pero sabía la verdad. Afuera el jardín se rindió por completo. Para el verano los canteros antes verdes estaban pálidos como cenizas. Los dejé así un cementerio silencioso, de lo que dejé de cuidar. Cuando Clara venía, apenas lo notaba. Se paraba en la barra de la cocina hojeando mi correo. Mamá, la inversión crece más lento de lo esperado, pero Sebastián lo está manejando, decía. Confías en nosotros, ¿verdad? Sonreí de esas sonrisas que no llegan a los ojos. Claro, susurré. Cuando se fue su perfume quedó brillante, caro, pesado. Fui a la ventana y miré el terreno vacío donde antes crecía mi tomillo. Por primera vez me di cuenta de que incluso el silencio había comenzado a pudrirse y no estaba segura de qué crecería en su lugar. El descubrimiento llegó en silencio como suelen llegar las traiciones. Una noche me senté en mi escritorio a cuadrar el libro de cheques, algo que Esteban hacía con una precisión casi ritual. Quería sentirme cerca de él otra vez de la firmeza que cargaba en cada línea de esos cuadernos. Pero los números no obedecían. Lo que debía ser un saldo de 800.000 pesos estaba apenas en 590.000. Al principio pensé que era mi error. Luego encontré las transferencias, retiros pequeños cuidadosos, firmados con mi nombre, pero fechados en días que no salí de casa. Llamé al banco a la mañana siguiente con la voz temblando, lo justo para sonar vieja. El empleado fue cortés, casi avergonzado. La titular secundaria autorizó estos, dijo. Un señor Sebastián Solís. Esa noche no dormí. Seguía oyendo la voz de Clara suave, confiada, ensayada. Somos familia, mamá. Todo lo que hacemos lo hacemos juntos. Había confundido unión con amor. Ahora se sentía más como borrarme. A la mañana siguiente llamé a Miriam Ortiz, una agente inmobiliaria que solía ser voluntaria conmigo en el programa de alfabetización de la biblioteca. Confiaba en ella porque me conocía antes de ser viuda, antes de ser una madre que necesitaba ayuda. Miriam, dije manteniendo la voz baja. Estoy pensando en vender la casa. En silencio. No preguntó por qué. Tal vez había visto suficientes mujeres empezar de nuevo para reconocer el tono. En una semana tenía un comprador, un comandante de policía que se mudaba desde Cancún. La ironía no me golpeó hasta mucho después. Firmé los papeles en su pequeña oficina, la pluma temblando solo una vez. Para cuando Clara vino para su siguiente revisión, la escritura ya había cambiado de manos. Estoy planeando unas renovaciones, le dije. Tomarme un descanso de la ciudad. Sonrió distraída. Lo que te haga feliz, mamá. Solo no hagas nada drástico. El camión de mudanza llegó al amanecer 2 días después. Empaqué ligero, ropa, fotos, los libros de Esteban, los sobres, con dinero secreto que escondí en el cofre de herramientas. El resto lo dejé atrás. Algunas cosas traen demasiado ruido para llevarlas. Cozumel olía a lluvia, sal y algo limpio que no había sentido en años. La casita era pequeña, de un piso con persianas azules desgastadas y un porche que crujía al pisarlo. Registré los servicios con mi nombre de soltera, Elvira Vargas,
y me presenté a los vecinos como una viuda reciente de Querétaro. Las primeras noches mantuve las luces apagadas, temerosa de ser encontrada. Despertaba con cada sonido el choque de las olas, el zumbido de los autos, el quejido de las tuberías al asentarse. Pero lentamente el ruido comenzó a calmarme. Amueblé el lugar poco a poco, un sofá usado de una tienda de segunda, una mesa de comedor con sillas disparejas, cortinas, que no se juntaban del todo en el centro. Pasé horas lijando la baranda del porche, hasta que la madera se sintió como un recuerdo suavizado, hasta el silencio. Había libertad en la pequeña imperfección. Cada cosa que elegí, la elegí para mí, sin consejo, sin supervisión, sin culpa. Solo el ritmo constante de decisiones que eran completamente mías. A veces pensaba en llamar a Clara, pero la idea siempre moría a medio número. ¿Qué podía decirle? Que me fui, que el dinero que robó me compró aire en lugar de paredes. Una tarde, mientras colgaba un carillón que encontré en el mercado, vi mi reflejo en la ventana. Me veía mayor, sí, pero también más clara, como si una película se hubiera levantado de mis ojos. El jardín aquí estaba vacío, solo arena y zacate marino, pero se sentía vivo en su desnudez. Por primera vez en años no estaba siendo observada. Y aunque el silencio era extraño, era mío. El calor del verano en Mérida no perdonaba a nadie. Esa noche la ciudad estaba hinchada de humedad, el aire tan denso que se podía saborear. Clara estaba sentada en su auto frente al bar en la calle 60, con los dedos temblando alrededor del volante. El negocio que había construido con promesas prestadas, su estudio de diseño, su orgullo, cerró esa tarde. Sebastián le dio la noticia con una voz demasiado calmada para el desastre que traía. Reposesionaron el equipo, dijo. Y el casero cambió las cerraduras. Ella lo miró como si describiera el fracaso de un extraño. Luego se sirvió 3 vasos de tequila y salió a buscar a alguien a quien culpar. A medianoche manejaba por las calles hacia Hidalgo, la única dirección que aún latía en su memoria, como una vieja herida. La casa debía ser suya algún día. Su madre lo había prometido, pero dejó todo incierto. Las ventanas frontales estaban oscuras, pero no notó el auto nuevo en la entrada ni los arbustos recortados. Solo veía fantasmas, las cortinas de su madre, la sombra de su padre. La llave ya no encajaba, pero la rabia crea sus propias herramientas. Tomó una piedra del jardín y la lanzó con fuerza suficiente para escuchar el satisfactorio crujir del cristal. El sonido la llenó como oxígeno. Adentro encendió la luz y se congeló. Las paredes eran gris pálido en lugar de amarillo cálido. Los muebles eran nuevos, elegantes, masculinos, ordenados como en un cuartel. Nada de eso le pertenecía. Aún así, arrasó con todo: una lámpara rota, cojines desgarrados, fotos enmarcadas tiradas al suelo. «¡Me lo ocultaste!», gritó con la voz ronca. «Lo tomaste todo y no me dejaste nada». Su reflejo se atrapó en un espejo, ojos salvajes, cabello pegado a la frente. Se parecía casi a su madre en los momentos antes de una discusión. Entonces una puerta se cerró con fuerza. «¡Policía!», gritó una voz masculina. «¡Manos donde pueda verlas!». Giró con la respiración atrapada en la garganta. Una figura alta estaba en el umbral, con pistola en mano pero firme, su rostro ilegible bajo la luz del porche que se colaba detrás. «¿Qué? ¿Qué haces en la casa de mi madre?», balbuceó. «Esta no es la casa de tu madre», dijo él. «Es mía». El peso de las palabras la golpeó más fuerte que la pistola, apuntando a su pecho. El comandante Mateo Vargas se había mudado solo 2 meses antes, buscando calma tras 20 años en la policía de Cancún. Estaba medio desempacar cuando el despacho llamó posible allanamiento, sospechosa mujer. No esperaba encontrar a una mujer con tacones de diseñador, parada entre cristales rotos, temblando, con una furia que venía de algo más que un crimen. «Suelta el martillo», dijo con firmeza. Clara parpadeó dándose cuenta de que aún lo sostenía. El mango se deslizó de su mano sudorosa y golpeó el piso con un ruido sordo. Vargas bajó su arma, pero no relajó. «Estás bajo arresto por allanamiento y daños a la propiedad». «No, espera. Esta es la casa de mi familia, mi madre.
Tu madre vendió esta propiedad en marzo. Interrumpió señalando el papeleo en la mesa. La compré legalmente. Puedes discutir la propiedad en la corte. Sus rodillas flaquearon. La realidad al fin atravesó la neblina del alcohol y la rabia. Su madre se había ido. La casa se había ido. El dinero se había ido. Cuando la guió a sentarse, no resistió. El sonido de los cristales rotos crujió bajo sus pies. «¿Por qué la vendería?», murmuró casi para sí misma. «¿Por qué no me lo dijo?», Vargas no respondió. Había visto demasiadas escenas como esta, duelo confundido con derecho, ira enmascarando vergüenza. Llamó por radio por refuerzos, manteniendo un ojo en sus manos temblorosas. Para cuando llegó el segundo patrullero, Clara estaba en silencio, con la cabeza agacha a las muñecas, ligeramente esposadas frente a ella. Mientras la llevaban al auto, se giró una vez hacia la puerta rota, buscando un rastro de su madre. Todo lo que vio fue su propio reflejo en el cristal fracturado, mirándola con incredulidad mientras las luces rojas y azules bailaban en la calle. El comandante Mateo Vargas había visto cientos de escenas del crimen, disputas domésticas, robos mal planeados, errores de borrachos que terminaban en lágrimas y esposas. Pero esta se quedó con él, no por los daños en sí, sino por la voz que resonó después. Cuando llegó la unidad de patrulla, la mujer Clara Solís caminaba cerca de la ventana rota, con la respiración entrecortada entre furia y desesperación. Ya le había leído sus derechos 2 veces, pero ella seguía repitiendo lo mismo con palabras cargadas de veneno y duelo. «Esa vieja bruja arruinó mi vida», gritó mientras la llevaban al patrullero. «Tomó todo lo que era mío». Las palabras se engancharon en la humedad de la noche, su voz quebrándose contra el pulso de la sirena. Mateo encendió su cámara corporal, no porque dudara de su culpa, sino porque algo, en su tono, le advirtió que esto sería más que un simple acto de vandalismo. Adentro la casa era un desastre. Los cristales brillaban en el suelo como escarcha. La nueva mesa de comedor caoba importada estaba partida por la mitad. La puerta del refrigerador estaba abierta con el contenido derramado en el piso. Caminó con cuidado notando las huellas embarradas en el desastre, pequeñas femeninas erráticas. Comenzó a dictar el informe en su grabadora con voz calma y clínica. Daños a la propiedad estimados en aproximadamente 150.000 pesos. Entrada por ventana forzada. Sospechosa mujer de unos 35 años intoxicada reclama propiedad familiar de la residencia. Hizo una pausa mirando los fragmentos de una foto en el suelo. Había sido cortada por la mitad durante el alboroto. Un lado mostraba a un hombre, en traje el otro, a una mujer joven sonriendo a su lado. La dio vuelta. La letra en la parte trasera decía: Esteban y Clara, 2008, Malecón de Veracruz. Disputa familiar confirmada, murmuró al micrófono. Por la mañana su informe completo estaba en el escritorio de la comisaría. El video mostraba la confesión claramente, sus palabras arrastradas, pero inconfundibles, su ira dirigida hacia la madre que, según ella, la había traicionado. Ese mismo día, como lo requería el procedimiento, un oficial fue enviado a contactar al familiar, listado en el expediente. La dirección llevó a una pequeña casa en Cozumel. Cuando el patrullero llegó a la casa de Elvira, ella estaba en el porche podando un macetero de albahaca que empezaba a florecer otra vez. La oficial, una joven llamada Ruiz, dio un paso adelante con suavidad. «Señora Campos, vengo por su hija, Clara Solís». Las manos de Elvira se congelaron a medio movimiento. «Está viva, sí, señora. Fue arrestada anoche por destrucción de propiedad en su antigua residencia. El nuevo dueño, el comandante Vargas, no ha presentado cargos completos aún, pero hay daños significativos. Y tenemos una declaración grabada que debería conocer». Ruiz dudó antes de continuar. «Dijo que usted arruinó su vida. Está en video». Las palabras golpearon a Elvira como una marea robándole el aliento. Por un largo momento no dijo nada. Luego, con una voz apenas más alta que el mar, preguntó:
Puedo verlo. Ruiz asintió sacando el video en su tableta asignada por el departamento. La imagen cobró vida al rostro de Clara iluminado por las luces de la policía, sus ojos vidriosos salvajes. «Esa vieja bruja arruinó mi vida», gritó. «Tomó todo lo que era mío». El sonido no sorprendió a Elvira. Lo que la rompió fue el temblor debajo de él, el eco inconfundible de una niña pequeña llorando por un juguete roto creyendo que su madre había causado el dolor. «Gracias, oficial», susurró cuando terminó. «Eso es todo lo que necesito». Ruiz dio un asentimiento cortés y se fue dejándola con el viento del mar y su silencio. Elvira se quedó ahí mucho después de que el auto desapareciera por el camino. La compasión y el temor se enredaron en su estómago, hasta que no pudo distinguir cuál pesaba más. Pensó en la hija que una vez abrazó durante tormentas y enfermedades, la niña que solía pegar su oído a su pecho, solo para escuchar su corazón. Ahora ese mismo latido se había convertido en evidencia, prueba de inocencia, que podría destruir lo poco que quedaba entre ellas. El teléfono sonó justo después del amanecer, su agudeza cortando el suave murmullo de las olas fuera de mi ventana. Ya sabía quién sería. Hay una forma particular en que la culpa llama no titubea. Elvira. Su voz llegó cortante y fuerte, llena de esa indignación reservada para hombres que nunca han oído un no. Tú la pusiste en esto. Querías que pasara. Buenos días, Sebastián, dije dejando mi taza de café. No puse a nadie en nada. Tu esposa irrumpió en una casa que ya no era mía. ¿Crees que eso importa? Espetó. La humillaste. Vendiste esa casa a nuestras espaldas solo para hacerla parecer loca. Ella lo hizo sola, respondí en voz baja. Por un largo momento solo escuché el siseo de su respiración. Está en una celda, Elvira. Has destruido la vida de tu propia hija. ¿Por qué? ¿Algún rencor? ¿Un juego de poder? Dejé que las palabras flotaran. Siempre había sido hábil para usar la ira para llenar el silencio. Antes funcionaba. Me hacía correr a calmar, a explicar. Pero esta vez, no. Sebastián, dije estabilizando mi voz, vendí la casa porque ya no me sentía segura. Porque ustedes dos vaciaron mis ahorros bajo el pretexto de ayudarme. Eso es mentira, no dije recargándome en la silla. Mentira es la promesa que hiciste que la inversión se duplicaría en 6 meses. Que mi dinero estaría protegido. ¿Recuerdas esa noche? El champán. La carpeta que trajiste con todas esas páginas vacías se quedó en silencio, pero podía sentir la ira aún latiendo en la línea. ¿Sabes qué recuerdo? Continué. Descubrir que el negocio que propusiste estaba en quiebra desde hacía 1 año. Que falsificaste mi firma en una transferencia que nunca aprobé. Y que mi hija te defendió cuando pregunté al respecto. «Eso es difamación», dijo alzando la voz otra vez. «Estás confundida, Elvira. La edad hace que las personas...» «Para ahí», interrumpí. «No termines esa frase». Era la primera vez que le alzaba la voz. Incluso por teléfono sentí que el aire cambió. Algo en el viejo patrón obediencia, disculpa, resistencia, se rompió en 2. «Bufo, estás cometiendo un error. Podría demandarte por difamación. Podría decirle a la policía que orquestaste esto para vengarte». Reí suavemente, un sonido que hasta a mí me sorprendió. «Haz lo que creas justo, Sebastián. Pero antes de llamar a un abogado, recuerda que el informe del comandante Vargas incluye la confesión de Clara grabada con fecha y muy pública». Una pausa. Luego un clic del tipo que termina más que una conversación. Me quedé con el auricular aún tibio en la mano, el silencio zumbando como un pulso en la habitación. Por primera vez en años no sentí la necesidad de explicarme a nadie. Afuera las gaviotas giraban sobre el agua sus gritos agudos y brillantes en el aire de la mañana. Abrí la ventana y dejé que la brisa marina llenara la casa, levantando las cortinas finas como un suspiro. En la distancia un barco pesquero avanzaba lentamente hacia el puerto.
Pensé en todos los años que pasé atada al pie a los temperamentos de otros, esperando una calma que nunca llegaba. La calma siempre había sido mía para crear. En la mesa el teléfono parpadeó una vez, un mensaje de voz dejado antes de que Sebastián colgara. Lo reproduje. «¿Te arrepentirás de esto?», siseó su voz. «Convertiste a la familia en enemigos. ¿Crees que la ley te protegerá? Espera, y verás cuánto vale la lealtad cuando se acaba». Lo borré sin escucharlo 2 veces. Luego vertí el resto de mi café en el fregadero, viendo cómo giraba por el desagüe, como el último residuo de algo amargo que ya no necesitaba tragar. El viaje a San Cristóbal de las Casas tomó 6 horas tranquilas y una vida entera de dudas. No había planeado ir. Alma fue quien insistió. Llamó el día después de las amenazas de Sebastián, con la voz tan firme como cuando éramos niñas, escondiéndonos bajo colchas durante las tormentas de verano. «Ven unos días», dijo. «Suenas como si vivieras en una olla de presión. Deja que el aire de la montaña te despeje la cabeza». Así que empacé ligero una maleta, una carpeta de documentos y el dolor que cargaba desde el arresto de mi hija. Conduje al norte. La carretera se desenrolló como un recuerdo, llanuras que se desvanecían en pinos anuncios, en vallas que se convertían en crestas montañosas. Apagué la radio y dejé que el silencio hablara por ambas. Alma vivía en una casa de cedro justo más allá de la carretera a Comitán, la misma que restauró tras la muerte de su esposo. Me recibió en el porche con harina en las manos, delantal, espolvoreado de hornear. Su cabello estaba veteado de plata, pero sus ojos aún tenían ese azul agudo e inquebrantable que recordaba de nuestra madre. No empezó con preguntas. Solo me abrazó largo y sin palabras hasta que sentí que la tensión en mi pecho se abría. «Pasa», dijo al fin. Hice pan de elote. «Arregla todo. O al menos le da a tu boca algo que hacer, mientras tu corazón decide». Con café le conté todo: las firmas falsificadas, los ahorros perdidos, el vandalismo, las amenazas. Intenté mantener la voz firme, pero cuando llegué al nombre de Clara, tembló como un hilo desgastado. «No es la niña que crié», dije suavemente. «Es como si la hubieran reescrito página por página hasta que no puedo encontrarme en su historia». Alma dejó su taza inclinándose hacia mí. «No perdiste una hija, Elvira. Perdiste una ilusión». Las palabras cayeron duras, pero se asentaron en un lugar verdadero. «Nunca ibas a ser la hija que querías», continuó con un tono ni cruel ni amable, solo factual, como si leyera en voz alta un viejo cuaderno familiar. «Seguiste dando esperando que se suavizara. Pero algunas personas confunden la generosidad con debilidad. Mamá nos advirtió sobre eso». Sonreí débilmente recordando. Nuestra madre severa como el invierno y doblemente resistente nos crió para sobrevivir, sin pedir permiso. «No dejes que la lástima gaste tu fuerza», solía decir. «No puedes rescatar a alguien que disfruta ahogarse». Pensé que solo hablaba de hombres, murmuré. Alma rió. «No hablaba de cualquiera que se alimenta de tu culpa». Nos quedamos en silencio un rato, con la lluvia comenzando a tamborilear en el tejado. La vi cortar el pan de elote y poner un pedazo en mi plato, como solía hacer cuando éramos niñas, escondiéndonos del carácter de nuestro padre. El olor a mantequilla y maíz trajo una simplicidad que no sentía en años. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó. «No sé», dije con honestidad. «Una parte de mí quiere desaparecer otra vez. Pero eso se siente como rendirse. Y otra parte», hice una pausa sorprendida por la firmeza en mi voz, «quiere pelear». «Entonces hazlo bien», dijo Alma. «Busca un abogado. Protege lo tuyo. No dejes que te arrastren a su caos». Asentí lentamente. Había evadido ese paso convenciéndome de que era demasiado vieja para tribunales y papeles. Pero tal vez recuperar la dignidad requería un tipo diferente de valentía, la que venía no de la ira sino de los límites. Antes de dormir salí al porche. Las montañas eran siluetas oscuras contra un cielo plateado. Los grillos zumbaban y una niebla leve flotaba desde el valle.
Por primera vez desde la muerte de Esteban, no me sentí sola. Adentro Alma llamó desde la cocina. Elvira, recuerda lo que decía mamá. La verdad no cura a todos, pero te cura a ti. Miré mis manos en leve temblor aún ahí, pero ya no por miedo. Supe entonces que al volver a Cozumel llamaría a un abogado, no por venganza, sino para reclamar mi nombre, antes de que alguien más decidiera cuánto valía. Joaquín Morales no era lo que esperaba. Cuando Alma me dio su nombre, imaginé a un hombre elegante en traje con la voz pulida por demasiados programas de crímenes. En cambio llegó a mi casa en una camisa de lino arrugada, mangas arremangadas, ojos del color del cristal marino opacado por años de ver demasiado. Su apretón de manos fue firme pero paciente, como alguien acostumbrado a esperar a que las personas encontraran su valor. Solía estar con la policía de Mérida, dijo mientras nos sentábamos a la mesa de la cocina. Me retiré tras 25 años. Ahora trabajo para quienes han sido engañados, estafados o dejados en la oscuridad. ¿Cuál eres tú, señora Campos? Dudé. Antes de responder. Las 3, supongo. Asintió una vez, sin pedir más. Entonces, empezaremos con el rastro del dinero. La siguiente semana reuní todo lo que tenía: estados de cuenta, correos, los pocos documentos que Sebastián dejó, incluso recibos, que parecían irrelevantes. Joaquín los revisó con una precisión silenciosa que me inquietó. Su letra era clara, deliberada, como si no creyera en borrar errores. Tu yerno registró un negocio a tu nombre, dijo una tarde deslizando una hoja impresa sobre la mesa. Una empresa fantasma, dirección falsa, clientes falsos. El papeleo te lista como codueña y garante. Miré el papel, mi nombre impreso cuidadosamente junto al de Sebastián. Nunca firmé eso. No pareció sorprendido. No lo pensé. La firma está calcada. Puedo probarlo con un análisis de escritura, pero eso no será lo peor. Cuando habló de nuevo, su voz cargaba el peso de algo más profundo que el fraude. Hay 2 tarjetas de crédito a tu nombre abiertas hace 18 meses. El saldo combinado es de 950.000 pesos. Los cargos incluyen viajes, joyas, cuentas de restaurantes y lo que parece un enganche para un SUV rentado. Mi garganta se secó. Clara Joaquín sostuvo mi mirada sin crueldad, sin lástima, solo certeza. Cada transacción llevas a tu hija. Los estados van a un apartado postal a su nombre. Por un momento no pude respirar. La habitación se inclinó llena de leve olor a sal y café viejo. Todas esas visitas nocturnas cuando decía que ayudaba con mis papeles todas las veces, que me pidió firmar actualizaciones de rutina. Le creí porque querías hacerlo. Joaquín continuó con voz firme pero cautelosa. Hay algo más. 3 meses antes de que te mudaras, Clara presentó documentos preliminares para establecer tu incapacidad mental. No se procesaron, pero los hizo notarizar por un hombre bajo investigación, por falsificar documentos legales. Apreté el borde de la mesa. Ella intentó... Las palabras se atascaron. Sí, si se hubiera concretado habría tenido poder notarial. Control total de tus activos, decisiones médicas y patrimonio. El silencio que siguió no estaba vacío. Era pesado, denso, con la comprensión de que ninguna ilusión podía sobrevivir. Quise creer que la crueldad de Clara era desesperación, que su rabia venía del duelo o la confusión. Pero esto era deliberado. Calculado. Joaquín deslizó una carpeta hacia mí. Todo está aquí: copias, fechas, nombres de contactos. Si decides presentar cargos, esto se sostendrá en la corte. Abrí la carpeta lentamente, el papel tibio por sus manos. Cada documento era un ladrillo en el muro de la verdad que había temido enfrentar. Mi nombre, mi firma, mi futuro, todo convertido en arma por la persona en quien más confié. Gracias, susurré, aunque las palabras se sentían pequeñas contra la enormidad de lo que tenía frente a mí. Joaquín se levantó recogiendo sus notas. He aprendido algo con los años, señora Campos. La prueba no siempre trae paz.
A veces solo elimina las excusas que hacían el dolor soportable. Después de que se fue, me quedé sola mirando la luz del sol derramándose sobre la carpeta. Prueba. La palabra se sentía fría y precisa. Había pedido la verdad y ahora había llegado cuidadosamente documentada legalmente, vinculante imposible de ignorar. Afuera los carillones que colgué en el porche comenzaron a moverse su suave canto metálico, elevándose sobre el aire marino un sonido tierno y despiadado como la verdad misma. La oficina de Corinne Salazar olía levemente a cedro y tinta, un aroma limpio y constante que recordaba cosas construidas para durar. Era más joven de lo que esperaba, tal vez en sus 40s, pero había algo anticuado en cómo se puso de pie cuando entré con la mano extendida, la mirada directa. «Señora Campos, por favor, siéntese». Leí los materiales que envió el señor Morales. Ha pasado por más de lo que muchos enfrentan en una vida. Le di una sonrisa cansada. Prefiero estar horneando que archivando reportes. Sonrió no con cortesía, sino con una comprensión que suavizaba los bordes de la formalidad. Asegurémonos de que pueda volver a eso pronto. Empezamos con lo esencial. Corinne abrió una carpeta delgada marcada con pluma negra. Revisión de patrimonio Campos Elvira. Primero actualizaremos su testamento. Dijo. Todos los activos dirigidos a su hija o yerno serán eliminados. Designaremos nuevos beneficiarios o donaciones caritativas después cuando esté lista. Me dio una pluma. Su peso me sorprendió. Cada trazo que hice en el documento se sintió como tallar en piedra. Mi nombre, mi firma, escritos ahora no por confianza, sino por necesidad. Luego continuó con suavidad. Congelaremos todas las cuentas vinculadas a los archivos fraudulentos. Trabajaré con el Departamento de Fraudes del banco y las autoridades. La Fiscalía tiene una división de abuso a mayores que querrá revisar el caso. La palabra abuso quedó entre nosotros. Nunca la había aplicado a mi vida antes, pero encajaba silenciosa y precisa como una etiqueta, esperando que llegara la verdad. ¿Habrá cargos?, pregunté. Asintió. Lo más probable. La Fiscalía lo manejará desde aquí. Su hija podría enfrentar cargos por explotación financiera, robo de identidad e intento de incapacitación bajo falsos pretextos. Exhalé lentamente como si pudiera expulsar el dolor con el aire. Entonces ahora es oficial. Sí, dijo Corinne. Pero oficial también significa protegida. Una vez que estos papeles se presenten, no podrán tocar un centavo, ni su nombre. Otra vez. Firmé la última página a la pluma, deslizándose por la línea con resolución silenciosa. Cuando terminé, Corinne reunió los documentos y los apiló cuidadosamente. El roce del papel sonó más fuerte de lo que debería, como puertas cerrándose. Me miró. La mayoría piensa que la justicia se siente como victoria. No es así. Se siente como agotamiento. Sostuve su mirada y asentí. Tal vez porque la victoria significa que algo se perdió primero. Cuando salí de su oficina, el sol de la tarde sobre Mérida era agudo y pálido, del tipo que hace que todo parezca demasiado honesto. Me quedé en las escaleras del juzgado con la carpeta apretada contra mi pecho, sintiendo el peso de las firmas dentro. No eran solo legales. Eran fósiles emocionales de cada momento en que elegí el silencio sobre el conflicto. El amor sobre la verdad. La brisa traía el leve sonido de las gaviotas desde el río. En algún lugar en ese sonido, escuché la voz firme de Esteban otra vez. Siempre escribe tu nombre como si quisieras conservarlo. Por primera vez en años al fin lo había hecho. 6 meses después, estaba en la sala 3B del juzgado de Mérida, viendo mi vida desplegarse como una serie de pruebas. Cada documento, foto y grabación despojaba los años de negación, hasta que no había dónde esconderse de lo que había pasado o de lo que yo había permitido. Los ventiladores del techo giraban perezosamente sobre el jurado, removiendo el aire denso del verano tardío. Clara estaba sentada en la mesa de la defensa junto a Sebastián, ambos en ropa formal,
que parecía prestada de mejores días. Ella evitaba mis ojos. Él ni se molestó en intentarlo. Cuando el juez entró, la sala se aquietó como si incluso las paredes supieran escuchar. Estado de Yucatán contra Clara Solís y Sebastián Solís, leyó el secretario. Cargos: fraude, robo de identidad, explotación de adulto mayor, falsificación de documentos y destrucción de propiedad. Cada palabra era como otro clavo cerrando un ataúd que ninguna de nosotras quiso construir. Joaquín Morales estaba 2 filas adelante, su postura recta, pero sus ojos suaves cuando se cruzaron con los míos. Dio un leve asentimiento del tipo que un soldado da antes de la batalla, no para confortar, sino para estabilizar. El fiscal comenzó con el comandante Mateo Vargas. En uniforme parecía más alto de lo que recordaba su tono calmado pero firme. «Comandante, describa la noche del 12 de junio», dijo el fiscal. Relató todo: la llamada, la ventana rota, los daños, la rabia de Clara. Cuando reprodujeron el video de la cámara corporal, tuve que desviar la mirada. Escuchar la voz de mi hija gruñir. Esa vieja bruja arruinó mi vida antes de colapsar en lágrimas. Fue como quemarme 2 veces, una por la verdad, otra por el recuerdo. La defensa intentó desacreditar el video alegando estrés emocional, pero el relato de Vargas nunca vaciló. No estaba confundida, dijo. Estaba enojada y sabía exactamente a quién quería lastimar. Luego vino Joaquín. No era un showman, pero cada prueba que presentó caía como una cuchilla limpia. Archivos comerciales falsificados, solicitudes de crédito falsas, la confesión del notario. 2 tarjetas con un total de 950.000 pesos en deudas. El gráfico detrás de él mostraba fechas, firmas, direcciones, todo alineado a una sola conclusión. Señora Campos, dijo cuando fue mi turno de testificar, ¿autorizó a su hija o yerno a acceder a sus cuentas o representarla legalmente en algún asunto comercial? No, dije con la voz más firme de lo que esperaba. Confíe en ellos con mi amor, no con mi nombre. Clara se estremeció. Lo vi, la pequeña ruptura en su compostura, el reconocimiento de algo más allá del miedo. Cuando la defensa llamó a Clara al estrado, su voz fue pequeña al principio. Habló del duelo de perder a su padre, de la responsabilidad. Pero mientras las preguntas se endurecían, la máscara comenzó a romperse. No se suponía que llegara tan lejos, dijo. Sebastián me dijo que era temporal, que le pagaríamos a mamá cuando el negocio despegara. La mandíbula de Sebastián se tensó. Tú también firmaste todo, siseó en voz baja, olvidando que los micrófonos estaban encendidos. La sala murmuró. Señora Solís, dijo el fiscal con suavidad. Creyó que robarle a su madre estaba justificado. Los ojos de Clara se llenaron, pero sus palabras salieron afiladas a la defensiva. Nos abandonó. Se fue sin avisar. Sabía lo que hacía, quería castigarme. El juez golpeó su mazo. Conteste la pregunta. Sus hombros cayeron. Sí, susurró. Pensé que era justo. Para cuando terminaron los argumentos finales, la sala parecía sin aire. El jurado salió a deliberar y me quedé mirando el leve reflejo de mis manos en la mesa pulida. Parecían más viejas de lo que recordaba, con líneas profundizadas por el amor y el dejar ir. Cuando llegó el veredicto fue rápido. Culpables de todos los cargos. Clara cubrió su rostro, sus sollozos amortiguados por manos temblorosas. Sebastián permaneció inmóvil con los ojos fijos en el suelo. Mientras los alguaciles los llevaban, Clara se giró una vez hacia mí. Sus labios se movieron, pero no pude distinguir si decía «¿Lo siento?» o «¿por qué?». Joaquín puso una mano en mi hombro firme y sin palabras. Al otro lado del pasillo, Vargas dio un asentimiento respetuoso antes de salir de la sala. La justicia había llegado limpia, fría, inflexible. Y aunque una parte de mí quería sentir alivio, lo que sentí fue algo más pesado. El dolor silencioso de una madre que ganó todo por lo que luchó, solo para darse cuenta de que la victoria costó sangre. El silencio del juzgado permaneció mucho después del veredicto.
Incluso cuando el eco del mazo se desvaneció, me siguió hasta Cozumel, como un fantasma que se negaba a callar. El mar que alguna vez fue mi consuelo, ahora se sentía como un espejo infinito reflejando todo lo que no quería ver. 3 semanas después de la sentencia, me senté en mi pequeño escritorio frente a la ventana, la que miraba hacia los manglares. La luz era suave, teñida de dorado, del tipo que hace que el mundo parezca indulgente. Saqué una hoja de papel, el mismo papel marfil que usaba para notas de cumpleaños a Clara cuando era niña. Su letra solía ser redonda y segura. Recordaba sus tarjetas firmadas. Te quiero, mamá, por siempre y para siempre. Ahora yo era quien escribía y las palabras venían más lentas, más pesadas. Querida Clara, no sé si leerías esto aunque lo enviara, pero escribir se siente como volver a respirar después de contener el aliento demasiado tiempo. Hice una pausa escuchando el lejano grito de las gaviotas. Luego seguí. Quiero decirte que aún recuerdo a la niña que eras la que corría descalza por nuestro jardín, que pedía hot cakes a medianoche, que creía que cada puerta que abría llevaba algo bueno. Me aferré a esa versión de ti más de lo que debí. Es la parte de la maternidad que nunca te advierte en el duelo que comienza mientras la hija aún vive. La tinta comenzó a emborronarse ligeramente mi mano inestable. Rompiste más que leyes, Clara. Rompiste el lenguaje entre nosotras, la confianza silenciosa que hacía posible el amor. Intenté entender. Me dije que el duelo te había torcido, que las ambiciones de Sebastián envenenaron lo que alguna vez fue gentil. Pero llegó un punto en que las excusas sonaban como oraciones a un Dios que ya no responde. Las siguientes líneas salieron sin dudar. Te perdono. No porque lo hayas ganado ni porque espere que cambies, sino porque cargar el odio estaba empezando a matarme poco a poco. Te perdono por mi paz, no por tu consuelo. Me detuve ahí mirando las palabras hasta que la tinta se secó en un azul opaco. Por un momento imaginé a Clara abriendo la carta, leyéndola bajo la luz fría y fluorescente de la prisión. Imaginé sus lágrimas, o tal vez su silencio. De cualquier forma, supe que no podía enviarla. En cambio, doblé el papel cuidadosamente y lo guardé en el cajón junto a mi cama, entre fotos viejas y las llaves de la casa que ya no poseía. Afuera la marea volvía a entrar rozando suavemente la orilla como un suspiro contra la piel. Dejé que el sonido me llenara hasta que reemplazó el juzgado, las firmas, los gritos, la vergüenza. La carta se quedó donde estaba, sin enviar, sin leer, pero escrita al fin. A veces eso era suficiente. Cuando el secretario del juzgado me entregó el papeleo final, no se sintió como un triunfo. El documento era grueso, sellado, firmado con palabras que parecían demasiado estériles para contener lo que realmente significaban. Restitución civil. $2.600.000. Joaquín explicó que podrían pasar meses antes de que llegaran los fondos, pero eso no importaba. No era el dinero lo que me trajo aquí. Era la satisfacción silenciosa de un círculo que al fin se cerraba. Mi nombre, alguna vez usado como llave en cerraduras ajenas, ahora me pertenecía otra vez. Pasaron semanas antes de que el primer pago se procesara. Me senté a la mesa de la cocina con el estado de cuenta desplegado frente a mí, los números reales y sin adornos. A su lado había una carta del Refugio de Ancianos de Mérida, la organización sin fines de lucro, donde solía ser voluntaria cuando Esteban vivía. Su directora, Lucinda Paz, escribió pidiendo pequeñas donaciones para expandir su biblioteca residencial para adultos mayores con problemas de vista. Esa noche caminé a la playa y vi cómo la marea se extendía bajo la luz de la luna. El sonido de las olas me recordaba el roce del papel, el mismo ritmo que escuché mientras firmaba mi pasado en la oficina de Corín Salazar. A la mañana siguiente llamé a Lucinda. Señorita Paz, soy Elvira Campos. Recibí su carta sobre el fondo para la biblioteca. Su tono se calentó al instante. Señora Campos, claro que la recuerdo.
Solía leerles en voz alta a los residentes los viernes. ¿Verdad sí?, dije sonriendo débilmente. Y me gustaría ayudar otra vez de una manera diferente. Nos reunimos 2 días después en el refugio, un edificio modesto color crema, en la calle 45 Este. El olor a café y papel viejo flotaba en el aire. Cuando le dije que quería donar 1.500.000 pesos, parpadeó como si no me hubiera escuchado bien. Señora Campos, eso es mucho más de lo que esperábamos. Lo sé, dije con suavidad, pero necesito que este dinero signifique algo mejor que de dónde vino. Lucinda tocó mi brazo. Entonces ya lo hace. La construcción comenzó ese otoño. Decidieron nombrar la nueva sala de lectura el Ala Campos, no porque lo pedí, sino porque insistieron. Visitaba semanalmente llevando cajas de libros usados, muchos de Esteban. Ver a los voluntarios lijar los estantes y colgar las letras de latón sobre la puerta era como ver la memoria tomar forma de paredes otra vez. Cuando la sala abrió a principios de diciembre, el periódico local envió a una joven periodista, Evelyn Durán, a escribir una nota. Me pidió una cita con su grabadora parpadeando entre nosotras. No quiero hablar de lo que perdí, le dije. Quiero hablar de lo que las mujeres mayores aún tenemos el derecho, a la dignidad, a la decisión, a la paz. No somos frágiles. Estamos curtidas. El artículo salió una semana después. El titular decía, de víctima a voz mujer de Cozumel. Aboga por la autonomía de los mayores. La gente comenzó a enviar cartas mujeres desde lugares tan lejanos como Tijuana. Algunas viudas, algunas divorciadas, otras simplemente cansadas de ser manejadas por sus propias familias. Escribían sobre cuentas bancarias secretas, pequeñas rebeliones, jardines que al fin estaban recuperando. Una mañana Lucinda llamó para decir que una residente dejó una nota en el libro de visitas del Ala Campos. Fui a leerla yo misma. La letra era temblorosa, pero elegante. Gracias, señora Campos. Me recordó que empezar de nuevo no es vergonzoso. Es sagrado. Me quedé ahí un largo rato trazando las palabras con la yema del dedo. Detrás de mí 2 voluntarios desempacaban novelas nuevas, en gran formato, sus risas resonando suavemente contra las paredes. Cuando salí, el aire invernal olía levemente a barniz de madera y al mar. Por primera vez no pensé en lo que me habían quitado o en lo que había probado. Pensé solo en lo que quedaba: salas silenciosas, estantes abiertos y la certeza de que los comienzos podían crecer de las ruinas de cualquier cosa si te atrevías a dibujar tus propios planos. 2 años pueden pasar como un suspiro o como una sentencia. Para mí fueron ambos. La casa en Cozumel se había vuelto más amable en su silencio, pisos que crujían, persianas desgastadas, carillones que cantaban cada vez que cambiaba la marea. Aprendí a vivir en la quietud, a hacer té, sin que los recuerdos se pegaran al borde de la taza. Una tarde, mientras las gaviotas volaban bajo y la luz del sol se derramaba en el porche, escuché pasos en el camino de grava. No era el paso apresurado de un repartidor, ni el golpe educado de un vecino, sino un ritmo más lento, cuidadoso, como si cada paso pidiera permiso para existir. Cuando abrí la puerta, Clara estaba ahí. Se veía más pequeña de lo que recordaba. La prisión le había robado el color, pero no la belleza. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora estaba recogido simplemente. Sus ojos, esos mismos ojos verdes que solían brillar con certeza, ahora cargaban algo diferente: vacilación. Hola, mamá. Por un largo momento el mundo se redujo a esa palabra. No era una disculpa, pero tampoco desafío. Me hice a un lado. Puedes pasar. Adentro miró alrededor de la pequeña sala como si la viera por primera vez. El aire olía levemente a sal y romero. Una foto de Esteban estaba en la repisa junto a un tazón de cerámica con cristales de mar. La miró y sonrió débilmente. «¿Guardaste esa vieja foto?» «Guardé lo que importaba», dije. Nos sentamos a la mesa, la misma donde ahora pasaba las mañanas leyendo cartas de mujeres que escribieron después del artículo contándome sus propias historias,
de pérdida y recuperación. Clara pasó los dedos por las vetas de la madera con los ojos brillantes. «Salí la semana pasada», dijo. «Por buena conducta. Dijeron que parecía... cambiada». Rió suavemente sin humor. «Supongo que eso pasa cuando no tienes nada más por lo que fingir». «Serví té aunque ninguna lo tomó». «Leí sobre ti», continuó. «El ala Campos las donaciones. La gente habla de ti como si fueras una santa». «No soy santa», dije. «Solo dejé de permitir que otros escribieran mi historia». Bajó la mirada quiesa a sus manos. «Solía pensar que tu amor era permiso, que como perdonabas tan fácil, podías hacer cualquier cosa y tú seguirías ahí». Mi garganta se apretó, pero mi voz se mantuvo calma. Y yo solía pensar que el silencio era paz. Pero no lo es. Solo significa que alguien está tragando su dolor. Levantó la vista con lágrimas deslizándose sin esfuerzo ahora. «No espero que me perdones otra vez». «Ya lo hice», dije. «Hace mucho. El perdón no es una puerta por la que vuelves a entrar. Es una ventana que dejas abierta para la luz». Por un rato ninguna habló. Afuera la marea subía. El sonido llenaba los espacios que las palabras no podían. Cuando al fin se levantó, vi el temblor en sus manos. Dudó, luego dio un paso, y me abrazó un abrazo breve e incierto, pero real. Su cuerpo olía a jabón de lavandería, y algo levemente metálico, el aroma de alguien intentando empezar de nuevo. No la abracé con fuerza. Solo dejé que el abrazo ocurriera corto e imperfecto, como una oración a medio recordar. Cuando se apartó, su voz era apenas un susurro. «Cuídate, mamá». «Ya lo hago», dije. Asintió una vez. Luego caminó por el sendero de grava con su sombra estirándose larga tras ella, en la luz de la tarde. La vi hasta que desapareció tras las dunas, el viento llevando solo el leve eco de pasos que esta vez no pedían permiso para irse. La primavera volvió a Cozumel suave y perdonadora. La hierba de los manglares brillaba dorada bajo el sol de la tarde, y el viento traía el sonido de las gaviotas volando, bajo sobre la marea. Estaba en el porche ensartando las últimas llaves de mi vieja casa, delgadas, desgastadas, cada una perteneciente a un lugar o tiempo que ya no necesitaba abrir. Eran 7 en total. Una de la casa que Esteban y yo compramos en Veracruz, otra de la gran casa en Mérida que Clara intentó reclamar y algunas más de lugares que dejé atrás hace mucho. Las até con hilo de lino, sus bordes metálicos brillando como confesiones silenciosas. Cuando las colgué sobre el porche, la brisa las atrapó de inmediato. El suave tintineo llenó el aire, un sonido delicado, pero seguro como el perdón que no necesita testigos. Cada miércoles manejabas a Mérida para ser voluntaria en el centro de refugio de ancianos, el mismo que ayudé a expandir con el dinero de la restitución. El personal me decía doña Elvira y los residentes me llamaban la señora de las lecturas. Pasaba horas leyendo en voz alta a quienes habían perdido la vista con sus manos descansando en la mesa como historias dobladas. A veces uno de ellos tomaba mi muñeca a media frase, solo para sentir que alguien firme estaba cerca. Una tarde al salir del edificio, vi al comandante Mateo Vargas junto a su patrullero charlando con la directora. Su cabello estaba más gris desde el juicio, su postura aún precisa pero menos rígida. Cuando me notó dio un asentimiento respetuoso. «Señora Campos», dijo, «es bueno verla». «¿Y a usted, comandante?», respondí. «¿Sigue manteniendo la isla segura?». Sonrió débilmente. «Lo intento. Usted manteniéndose ocupada lo suficiente para no mirar atrás demasiado». Asintió entendiendo más de lo que dijo. «Ese es el tipo correcto de ocupado». Luego se tocó el sombrero y caminó hacia la estación dejando tras de sí el leve aroma a aire marino y aceite de motor. Manejando a casa el sol se hundía pintando el horizonte con ese tono naranja rosado que siempre amé. El mundo parecía tranquilo otra vez, como si el caos del pasado se hubiera reducido a meras ondas en el agua. De vuelta en la casa preparé té y salí al porche. Los carillones cantaban con el viento, cada llave golpeando otra creando un ritmo frágil, pero seguro.
Cerré los ojos y escuché. Pensé en Clara en algún lugar allá afuera reconstruyéndose. Pensé en Esteban, cuya firmeza se convirtió en mi brújula mucho después de que se fue. Y pensé en todas las mujeres que me escribieron extrañas convertidas en familia, por la supervivencia. Cada una, aprendiendo que la dignidad no es un regalo que se hereda, sino un límite que se construye. Mientras el sol se deslizaba bajo la línea del agua, susurré las palabras que me llevaron a través de todo. El amor me construyó. Los límites me salvaron. Los carillones respondieron suavemente, esparciendo el sonido por el viento y hacia el mar, como si llevaran la última pieza, no dicha, de mi historia, con la marea.